Buenos días. Quería agradecerles por ese momento, ese espacio, y al mismo tiempo quería arrancar con esas mujeres, y les voy a explicar por qué. Pero primero quería agradecer a Anita, que tuvo ese sueño de Mujeres Sin Límites, ese sueño que trabajó tan duro para realizar. Y me alegra mucho porque la historia que les quiero contar hoy es la de las mujeres sin límites, o a lo menos las mujeres a través del mundo que están buscando de vivir sin límites. Estos son los rostros de mujeres líderes comunitarias, madres, esposas, hijas, hermanas, que han estado tejiendo una nueva realidad en Colombia. Después de años de conflicto, estas mujeres trabajan día a día para mover su país hacia el desarrollo sostenible y la paz. Ellas todos los días encuentran soluciones para acercarse a los 17 objetivos firmados por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en busca de paz y desarrollo. Desde el acceso a la educación y la salud hasta la erradicación de la pobreza, pasando por la protección de nuestro medio ambiente y la salvación de nuestros océanos, estas mujeres son la cara del cambio a pesar de los muchos desafíos y obstáculos a los que se enfrentan. Nosotras somos las afortunadas. En todo el mundo las mujeres luchan día a día para tener una voz. Y desde que tengo memoria he visto de una manera u otra lo duro que trabajan las mujeres para tener una voz, para tener un espacio en el mundo que las rodea, para ser respetadas, para ser tomadas en cuenta. Creo que mi generación es probablemente una de las primeras generaciones que cambió la narrativa hacia la mujer y las niñas. Mi generación de los 80 fue criada con la idea de que la educación era un derecho, sin importar el género, y que ir a la universidad y tener una carrera era una necesidad, sin importar el género. Pero esa es mi generación. En una parte del mundo, porque crecí entre España, Francia y Estados Unidos. Pero esa educación no era algo tan obvio para todos, no era tan fácil como parecía. Desde pequeña comencé a ver noticias y oía hablar de la lucha de las mujeres que luchan por tener una voz. Yo no estaba rodeada de mujeres líderes, no estaba rodeada de mujeres presidentes, no estaba rodeada de mujeres directores. Las mujeres que me rodeaban eran maestras, trabajaban en hospitales, eran amas de casa, secretarias, se enfrentaban a la discriminación y a la violencia. Eso no solo en las noticias, sino que también lo veía en los hogares, en las calles, en las escuelas, en la vida cotidiana. Siempre quise contar esas historias, pero sentía como si no escucharan y yo quería descubrir cómo contar esas historias de esas mujeres que conocía y que luchaban por encontrar su lugar en la sociedad para las personas que no querían escuchar. Yo vi lo mucho que sufrían las mujeres en otros países en medio de la guerra y las enfermedades, pero quería oírlo de ellas. Y muchas de las historias que veía en las noticias eran de reporteros que informaban sobre los países, sobre la difícil situación de las mujeres. Pero era raro escuchar las historias que venían de las mujeres mismas y yo solía pensar, tiene que haber una manera de que ellas cuenten su historia. Si no es así, ¿cómo cambiaremos las cosas? Si viene directamente de ellas, si al contar sus historias encuentran una nueva humanidad, encuentran la fuerza para darse cuenta
de que son humanas y que merecen ser escuchadas. ¿No es así la única manera que finalmente vamos a cambiar las cosas? Entonces, así cuando empecé mi camino periodístico, lo primero que me motivó no fue hacer oír mi voz, sino ayudar a que otras voces se hicieran oír. Y una de mis primeras historias, y eso fue cuando estaba en la universidad, fue cubrir una historia sobre temas indígenas y temas tiendas de tabaco. Y las imágenes que me vinieron a la mente fueron imágenes con quien que había crecido, de hombres que llevaban sus grandes plumas y que estarían sentadas en tipis, fumando pipas, y que las mujeres probablemente estaban cuidando a los niños y niñas, por supuesto. Pero cuando llegué a la comunidad era pues muy distinta, muy moderna y no tenía nada que ver con las imágenes que había visto en libros, en dibujos animados. Y es en ese momento que me di cuenta de nuevo que si no sales a conocer a la gente directamente, no tienes idea de lo que viven, no tenemos idea de la gente que nos rodea. Hasta que cuando te lo cuentan de primera mano y no de segunda o tercera. Y así empecé a trabajar en el concepto de contar historias a través de voces de primera mano. Y no ponía al periodista en el centro de la historia, sino que trabajaba en piezas que en realidad no tenían una voz periodística, sino que simplemente entrelazaban diferentes voces y que eran capaces de pintar un retrato de lo que eran realmente esas vidas. Y de una forma u otra, logré hacer eso, con altibajos, con momentos de duda, con momentos en los que me preguntaba si podría seguir haciendo eso. Y desde mis inicios en Nueva York, en la Radio Pública Nacional, Oklahoma, después trabajando por una fundación en construcción de paz, y por último, regresando a Europa y volví a hacer historias en zonas de guerras, muchísimos años en diferentes partes del mundo. Y eso pues no era tan aceptable. Yo era una mujer en zonas de conflicto y eso pues no se veía mucho. Y entonces me tocó enfrentarme no solamente a tratar de dar una voz a los más vulnerables, pero también que empiezan a escucharme, que sí yo podía hacer eso. Y pude trabajar para asegurarme que esas personas más vulnerables en las áreas más remotas del mundo contaron sus historias de manera directa. Estas personas no solo contaban sus historias, sino que luego las usaban para generar un cambio, el cambio que querían, porque una de las cosas que siempre me ha parecido obvia es que tenemos que escucharnos unos a otros para mejorar nuestro mundo. Si no nos escuchamos los unos a otros, no podemos tomar decisiones correctas. Las decisiones no pueden venir por sí solas, ni del gobierno. Las decisiones no pueden venir del sector privado, las decisiones no pueden venir solo de líderes. Las decisiones realmente vienen de un conjunto global de ideas, de pensamientos. Vienen de las necesidades de arreglar lo que necesita ser arreglado para tener una vida mejor. Y las decisiones sostenibles y adecuadas provienen de escuchar, comprender y responder a las necesidades, al acceso a los servicios básicos y sobre todo a los derechos humanos. Y a lo largo de mi carrera y hasta ahora, creí que lo más importante es abrir espacios para el diálogo, asegurarme que ese diálogo sirva y no se convierte en una voz vacía, sino que se base en la educación, en la defensa de los derechos humanos, en el empoderamiento y la garantía de que a través del diálogo se toman decisiones y se crea un cambio. De esa manera, lograr algo diferente para la vida de las personas. En fin, no se puede prevenir el conflicto si cada ser humano no se siente reconocido, si no tiene una voz que resuene, porque sin esa voz existe una negación del ser y del propio valor de nuestra humanidad. Esa ausencia de su propio ser prohíbe a cualquier individuo reconocer y mucho menos respetar al otro. Si no podemos reconocernos a nosotros, entonces, ¿cómo vamos a reconocer al otro? Y es ahí cuando el conflicto estalla.
no es en el intento de aniquilar al otro, sino en la lucha por ser reconocido uno mismo, luchando por el derecho a existir no solo a través del cuerpo, pero sino a través de la mente. Y partiendo de esa base es muy difícil, sino imposible, reconocer a cualquier grupo o entidad que tome decisiones. A partir de eso me di cuenta de que como periodista había límites en lo que lograba hacer, a pesar de llevar las voces en televisiones, en redes de radio, pero pensé que había algo más que se podía hacer y que realmente ayudaba a la gente a aprender el arte de la comunicación en los países donde poblaciones se veían afectadas por la guerra, donde las poblaciones luchaban por crear una vida mejor para sí mismas. Y así empecé mi carrera con las Naciones Unidas en Haití y luego en Sudán del Sur, en Mali, donde tuve el honor de trabajar en la creación de emisoras de radio para países que se enfrentaban a conflictos y posconflictos, que estaban a punto de embarcarse en elecciones para buscar espacios democráticos. Y hacerlo no implicaba simplemente hablar de comunicación o simplemente establecer y gestionar una emisora de radio, como lo pueden ver en las fotos que van a seguir, sino que realmente implicaba en realidad ir al corazón de la gente, entenderlos, conocerlos, enseñarles y trabajar con ellos para que entiendan la importancia de lo que estaba pasando en sus países, los cambios que están ocurriendo, que entiendan lo que son elecciones, que entiendan cómo la información puede ayudarles a tomar decisiones que les permiten seguir adelante con sus vidas. Ese es realmente un proceso de cambio de mentalidad y no ver a la información y la comunicación como el enemigo, como suele ser en tiempos de guerra. El trabajo era fascinante y cada contexto era diferente, pero compartían unas similitudes como la ausencia casi total de las voces de las mujeres en espacios mediáticos, en espacios políticos, decisionales, de liderazgo. Si pueden poner las fotos, sería súper bien, porque les permite ver esas caras de esas mujeres luchando. En la mayoría de los países en los que trabajé, el poco espacio dado a las mujeres cuando lo tenían generalmente se relacionaba con cuestiones específicas a las mujeres, como cuestiones domésticas, como temas de cocina, como temas de cuidar a los niños. Pero era imposible creer que las mujeres tenían un derecho y una voz dentro del liderazgo, dentro de la política. Ninguno de esos países estaban acostumbrados a que mujeres debatieran sobre política y mucho menos que realmente se presentan como candidatas a la política, lo cual era algo casi inaudito. Por lo tanto, cuando establecimos estas emisoras de radio en los distintos contextos de mantenimiento de la paz, tuvimos una posibilidad. Y nuestro mandato incluía el equilibrio de género. Y así teníamos la protección de las Naciones Unidas para poder empezar a crear un nuevo equilibrio en las voces que escuchamos. Pero el proceso de contratación para que se conviertan en periodistas y luego permitiéndoles de discutir temas que normalmente para las mujeres no eran permitidas en esos países fue un obstáculo tremendo que tuvimos que superar. Porque en primer lugar era difícil encontrar mujeres. Una de las razones principales es que las mujeres no podían llegar a hacer esas entrevistas, no tenían el derecho de salir de las casas, no habían tenido acceso a educación y las que habían tenido tenían en todo caso que cumplir con ese modo de quedarse en casa primero, de cuidar a los hijos primero y no tenían derecho de expresar que querían hablar. Muchas personas no lo entendían y esas mujeres que llegaban a las entrevistas se arriesgaban, lograban a conseguir esos trabajos, pero se enfrentaban y se enfrentan hasta hoy en un peligro día a día. Un sinnúmero de ellas que yo conocía luchaban por ser tomadas en serio como periodistas, pero aún peor, un sinnúmero de ellas estaban entrando con moretones, caras llenas de lágrimas. Perdí varias mujeres periodistas en el proceso. Una fue golpeada hasta la muerte por su esposo.
Otra fue golpeada tan duro por las fuerzas de seguridad que no entendían porque ella estaba haciendo ese trabajo que renunció. Otra fue secuestrada y tuvimos que negociar para resaltar y rescatarla, pero de manera muy prudente. Rara vez se tomaba en serio una mujer con micrófono, y menos con una cámara. Yo misma fui atacada varias veces, saliendo, intentando hacer historias con mi equipo, y aunque era la internacional, era un poco más fácil para mí, pero realmente no tanto. Recuerdo que un día estábamos cubriendo la llegada del presidente, del candidato presidencial en Sudán del Sur, y las fuerzas de seguridad nos empujamos a tierra y empezaron a patearme en la cabeza y no paraba y no paraba. Y les escuchaba decir, pero esa mujer, ¿quién piensa? ¿Cómo piensa que se puede acercar de nosotros? Primero, no nos gusta periodistas, pero mujeres eso no. Y yo pensaba que realmente no paraba. No me acuerdo cuándo paró eso. Y me encontró lastimablemente varias veces en situaciones así, y mi equipo también. Pero teníamos que seguir, porque finalmente en esos países tenemos que mostrar que sí. Y es así que se cambia el discurso, porque lo más se ven mujeres en la calle con un micrófono, los más se escuchan las mujeres en el aire, que se ven en las teles, pues lo más se ajusta a una realidad nueva. Y así empezamos a hacer los cambios. No solo por el derecho de ser periodistas, pero sino también a tener el derecho a vivir, a existir, a respirar en formas distintas a las tradicionales. Y las mujeres eran más que amas de casa. Siendo amas de casa respetable y esencial, por supuesto, pero ese cambio sí se produjo poco a poco. Es un shock al principio, pero con el paso de los años se ha vuelto un poco más fácil, pero no tanto. Tenemos ya que trabajar muchísimo en mantenimiento de la paz en esos entornos. Y en la última estación que establecí en Mali, había una mujer que vino a entrevista, estaba magullada y temblando, y me decía lo mucho que quería ese trabajo, porque a pesar de que su familia rechazaba su deseo de ser periodista, ella prefería seguir adelante y morir intentándolo. Y me convenció de que el puesto era por ella, y pude ver cuánto lo deseaba y también cuánto estaba conmocionada. Y lo consiguió y sigue ahí hoy. Sus luchas diarias, sus luchas semanales nunca han cesado, pero nunca han dejado de hacer su trabajo y maravillosamente y dar un ejemplo al resto de la sociedad. Y esa lucha es algo de lo que todos tenemos que hablar y también tenemos que romper el silencio, no solo sobre el hecho que es fácil, que no es fácil para que las mujeres en los países en conflicto, en la situación de posconflicto, tienen una voz, sino que sigue siendo un problema en todo el mundo. Las mujeres seguimos luchando por respeto. Seguimos luchando para que tanto hombres como mujeres nos escuchan, nos toman en serio, porque no es solo una cuestión de ver a las mujeres en puestos altos, sino también de cambiar las mentalidades. Y eso aún no ha sucedido. Las mujeres líderes siguen estando a la sombra de los hombres en muchos casos que toman decisiones. Y lleva tiempo, pero es nuestra responsabilidad hoy, de quienes hemos tenido el privilegio de estar aquí, de estar donde estamos hoy, de seguir apoyándonos mutuamente para que escuchemos a quienes tienen menos espacios para hablar y ser la voz de todas las mujeres. Hay muchos malentendidos sobre lo que es mujer hoy en día. Todavía hay mucha violencia que nos afecta en todas y todos los sectores de la sociedad. Muchas mujeres se enfrentan a la violencia oculta en el lugar de trabajo o por parte de sus parejas. Sin embargo, la narrativa es tal que se asume que la violencia solo ocurre en áreas no educadas. Y eso es un estigma muy peligroso. Eso es algo que tenemos que lidiar como mujeres. Tenemos que hacer que la sociedad
cambie. Tenemos que luchar por los derechos de todas nosotras. Tenemos que asegurarnos de que no haya más vergüenza en ser una mujer, porque desafortunadamente la vergüenza sigue existiendo. Y eso es algo que tenemos la responsabilidad de cambiar hoy para el futuro de nuestros niños y niñas. El cambio tendrá lugar a través del diálogo, cambiará a través del empoderamiento mutuo de las mujeres que nos rodean. Cambiará si primero nos tomamos en serio y si no necesariamente buscamos a los hombres para validar cuáles son nuestras posiciones. Cambiará si nos respetamos unos a otras. Cambiaremos si en lugar de tratar de apuñalarnos por la espalda unos a otras, y eso sucede de vez en cuando, esto no es una competencia. Esto es un momento en el mundo en que las mujeres están tomando una posición más fuerte y están empezando a ser escuchadas. Pero ahora mismo estamos en la etapa de campaña y eso significa que hay mucha concientización y eso es un maravilloso paso adelante. Hay que promover la tolerancia cero para que no haya más violencia. Es muy importante que miramos cómo vamos a hacer. Pero tantos hombres como mujeres han comenzado a decir que son las feministas. Estamos en un momento de advocacia. Eso no significa que los prejuicios se hayan erradicados. Así que no podemos dar por sentado que todavía queda mucho por hacer desde el punto de vista legal de la protección de la mujer, hasta la educación para apoyar las redes que nos darán más legitimidad. Y aquí es un ejemplo de lo que necesitamos hacer para darnos esa legitimidad. Nosotras, quienes tenemos la oportunidad de tener una voz, debemos ser las voces de las que no las tienen y tratar de reducir el número de aquellas que aún no tienen un lugar en ese escenario. Luego, tomar todas esas voces, las ideas que transmiten, la solución concreta que traen a la mesa y transformarlas en acción. Solo hasta que las mujeres hagan parte fundamental de la mesa del cambio es que lograremos que la paz sostenible y el desarrollo sostenible vean la luz. Y eso yo pienso que realmente hoy es el momento de escuchar a esas mujeres. Y aquí yo quería agradecerles por su presencia, porque es gracias a ustedes que vamos a seguir adelante. Y le quiero dejar con una video que hicimos con mujeres del mundo entero. Y a través de ese video ellas cuentan lo que es ser mujer libre. No quiere decir que somos todos libres en el mundo, pero lo que quiere decir y lo que expresan a través de la video es la libertad que ellas sienten adentro de ellas mismas en el mundo entero para tomar una voz. Muchísimas gracias. Uma mulher livre. एक आजाद औरत, A free woman. una mujer libre, 자유로운 여성은 свободная женщина. ونمكي هور Une femme libre المرأة الحرة. es la mujer empoderada. هي القادرة إنها تاخذ خيارات. Her own choices. le choix de son avenir, Bila kuogopa watu wana mtazamo gani kuhusiana na kile ambacho anakifanya. Regardless of the standards and the inherited beliefs. Uma mulher que tem autonomia sobre o seu corpo. C'est une femme qui peut porter ce qu'elle veut. She could be any woman walking down the street on any day. 그 사람이 승무원이든 기장이든 هي المرأة اللي بتكون صادقة مع نفسها. Not conforming to any stereotypes. dan gak harus di rumah terus. Asuna magakuru unautse kanjani. 髪の毛とか背丈とかそういうことが関係なく La liberté d'une femme, c'est dans sa tête d'abord. Every woman doesn't strive for perfection. und lässt sich nicht von anderen ihre Rolle vorschreiben. हमेशा अपने आप को सबसे पीछे नहीं रखना पड़ता. هيكون عندها صوت واسم وروح. C'est une femme qu'on engage dans la prise de décision. 做出最适合自己的决定。 Tomar o poder para ela, para devolver para a maioria do povo, que é mulher. Ее зарплата определяется ее талантом, навыками и опытом. Itang Shaba Hayata, Akin Akay, Hau Shinam Sunuanki. المرأة الحرة هي المرأة اللي ما بتخلي شيء يوقفها.
A free woman can start all over again as many times as she needs to. みんなが自由な女性なんです。আমি একজন মুক্ত নারী। Muchas gracias. Y no olvides que esas mujeres son todos ustedes, todos nosotras. Y seguimos adelante. Gracias y gracias, Anita, por ese espacio.